porque entre 2018 y 2019 fue como un bache económico bastante difícil que atravesé. La forma más fácil de ser pobre es aparentar ser rico. Yo me iba a ver esos apartamentos aún así, aunque yo no tuviera la plata, solamente como por mentalizarme de que yo iba a comprar en algún momento iba a comprar. Uno no se meta en negocios de los que no tiene conocimiento. Si uno no sabe, es mejor no meterse en cosas que uno no maneja. A los 21 años compró su primera propiedad siendo un estudiante universitario de una familia modesta sin tener trabajo, y de ahí comenzó un proceso que lo está convirtiendo en una persona muy exitosa, pero lo increíble es que él ha convertido situaciones ordinarias que cualquier persona tiene en oportunidades de crecer y de lograr abrirse puertas que otras personas pensaban que era imposible. Pero lo que nos muestra es cómo cualquier persona puede hacer. Realmente me siento muy orgulloso de tener con nosotros a Álvaro, porque si tú escuchas esta reflexión de hoy, es un curso de liderazgo, de crecimiento personal, además de organización financiera, que te puede sacar de tus limitaciones, de lo que no puedo, que no es suficiente, que no valgo mucho, porque no tendrás disculpa para reconocer que tú puedes lograr lo que tú quieras cuando escuches a Álvaro. Este podcast está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, yo estoy muy bien. Gracias por tu invitación. Bueno, bienvenido. ¿Cuántos años tienes tú? 31. ¿Cuántas propiedades tienes? En este momento tengo, ya pues estoy cerrando la tercera. Cuando tú entraste al programa, ¿cuántas tenías? Tenía una, y eso que estaba pues como que estaba en una situación difícil, pero ya tenía una, fue como la más difícil y en estos últimos años ya he concretado 2 más. ¿Cuántos son estos últimos años? En el 2018 terminé de pagar el primer apartamento, que ese es el que tenía antes de conocer. El taller de bienes raíces lo tomé en el 2019, porque entre 2018 y 2019 fue como un bache económico bastante difícil que atravesé. No sabía cómo manejar esa situación, entonces ahí fue como que busqué el conocimiento de una persona que tenga más experiencia en este tema de los bienes raíces para ver cuál es la mejor estrategia de la situación en la que estaba en ese momento, y tomé el taller de bienes raíces en 2019, y entre 2019 hasta ahora ya compré un apartamento más y estoy cerrando en este momento una negociación de una casa. Cuéntanos un poquito qué es lo que ha cambiado en ti para que tú puedas crecer tan rápido. Lo que cambió fue conocer estrategias de las cuales no tenía conocimiento en el tema de bienes raíces y hacer los números. Hay proyectos que los ves súper encantadores y uno muchas veces se siente tentado a, ya, quiero separar de una vez, pero más que todo el tema de hacer los números te enseña bastante sobre si realmente cuáles inmuebles son mejores inversiones que otros. Cuéntame un poquito cómo comenzaste tú financieramente. Para ponerlos en contexto a todos, yo no vengo de una familia muy adinerada, pues tampoco voy a decir que pasábamos necesidades, pero no era que tuviéramos muchos recursos. En la casa mi mamá tenía una tienda, y gracias a esa tienda ahí aprendí como unos conceptos que hasta el día de hoy todavía aplico. Uno de ellos es que mi mamá siempre nos pedía a mi hermana y a mí que siempre teníamos que apuntar todo lo que se vendiera había que apuntarlo, y uno se iba volviendo como una persona muy metódica, muy organizada con eso, y hasta el día de hoy es algo que yo tengo implícito en mí. Entonces yo tengo una aplicación en el teléfono donde todo lo que yo gasto diariamente lo voy apuntando, lo tengo por categorías, mi presupuesto. ¿Estás casado o soltero? No, casado. ¿Tu mamá fue tu primera mentora financiera? Digámoslo así, sí. Ella siempre me daba un consejo, y era que la plata había que ponerla a trabajar. Cuando teníamos por ahí algún dinerito, yo compraba productos para meterlos en la tienda, y ahí como que yo iba aprendiendo un poquito. Lo que se ganaba no era nada, eran monedas, pero el concepto era lo importante. Mira, muchas personas subestiman los centavos, y cuando uno comienza los negocios, el sentir que está ganando algo transforma el pensamiento para siempre. Yo vendía también dulces, que cuando estaba en el colegio vendía colombinas y No, hacían... yo en el colegio vendí de todo. Yo en el colegio vendí mango, y yo me iba para el colegio y llevaba el maletín lleno de mangos y vendía mangos en el colegio, vendía rifas. Esa mentalidad fue evolucionando y pues como te digo, al principio eran negocios de niño, pues de moneditas como para hacerme lo del recreo, pero esa mentalidad fue evolucionando. Entonces ya después, cuando entré a la universidad, que por cierto fue pues con una beca que me gané porque mi papá también me dijo que no, pues no había recursos para una universidad privada. Espérate,
no me gané la beca, conseguí la beca. Bueno, conseguí la beca. Entonces, para poderla obtener, había que estar entre los primeros puestos. Aquí en Colombia hay un examen nacional que se llama el ICFES y había que quedar entre los primeros puestos a nivel de la región para poder quedar con la beca. Entonces, en el colegio nos daban un curso de pre-ICFES como para prepararnos para ese examen, pero era, la verdad, bastante mediocre, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo quería algo mejor para tener más posibilidades de que me fuera bien en el examen. Entonces mi mamá me ayudó. Perdón, es que yo quiero insistir en eso. O sea, tú no dijiste, voy a ver si paso. Tú dijiste, la circunstancia es que mi colegio no es tan bueno, entonces yo estoy en desventaja. Necesito algo mejor, sí. En vez de decir, ay, tan de malas yo, dijo, ¿cómo me preparo mejor? Y entonces tú te comprometiste a buscar los recursos, porque es que yo lo que quiero mostrar es que hay opciones y que las personas nos quedamos a veces, no, que no puedo. Entonces tú buscaste ese apoyo y ¿qué pasó? Cuando yo ya presenté el examen, bueno, efectivamente me fue muy bien, me dieron la beca, apliqué entre varias personas pues, que hayan quedado con los puntajes más altos. Yo llegué allá a la universidad y también lo mismo que estaba aplicando desde hacía tiempo, lo apliqué en la universidad y vendía lociones, zapatillas, ropa, me las arreglaba para sustentarme los gastos de la universidad. Y también ahí aprendí algo que era como que no intentar aparentar, porque esto lo leí en un libro, decía que la forma más fácil de ser pobre es aparentar ser rico. Entonces yo me tracé una meta como personal que me tracé, es que yo quería que antes de tener mis 30 años ya tenía que ser dueño de mi propiedad completamente paga. Y para eso lo tuve que dividir como en pequeños objetivos y los proyectaba en años, en meses, cuánto tenía que ir ahorrando. Ya cuando había reunido más o menos algún dinero que yo consideraba que me podía servir para una cuota inicial, entonces yo empecé a buscar proyectos. Yo me iba a ver esos apartamentos, aún así, aunque yo no tuviera la plata, solamente como por mentalizarme de que yo iba a comprar alguno, en algún momento iba a comprar. Entonces, en una de esas me contactaron de una constructora y me dijeron, no, estamos llamándote de proyecto tal, y entonces el precio era, para ese momento, económico, era un apartamento que estaba económico, y yo hice las cuentas y con lo que yo tenía ahorrado me faltaba todavía un poquito, y esos 6 meses los logré conseguir hasta que pagué la cuota inicial. Pero ¿cuál era el segundo problema? Era que yo no tenía vida crediticia, o sea, yo no tenía trabajo, o sea, un estudiante, o me la entregaba así. Yo tenía 21 años. ¿En serio? No, sí. Hombre. Y entonces, pero entonces yo dije, ¿ahora cómo soluciono eso? Porque obviamente un banco no me va a prestar, yo no tengo trabajo, no tengo extractos bancarios, no tengo cómo asumir un crédito. Entonces mi papá hizo todas las diligencias a nombre de él, solicitó el crédito a nombre de él, se lo dieron, pero ya el compromiso era mío de pagar las cuotas. Entonces, cuando ya nos entregaron el apartamento, ahí ya empecé a implementar otra estrategia más. Entonces, el apartamento tenía 3 habitaciones. Una era mi habitación y las otras 2, una la arrendé de manera tradicional. Entonces, con ese arriendo yo cubría los servicios públicos y la otra habitación la alquilaba por Airbnb. Ya con esos ingresos de Airbnb pagaba las cuotas, adicional pues a los ingresos que yo mismo me hacía. Entonces, ahí logré pagar las cuotas y cuando me iba bien, pues digamos que había meses de que casi todo el mes estaba con reservas y me iba bien con los pedidos de las cosas que traía de Estados Unidos y demás, iba abonando a capital. Ya eso fue ya a finales de la carrera, apareció otra oportunidad. En la universidad había una organización estudiantil. La organización lo que hace es que te permite que tú puedas buscar una práctica profesional y entonces ellos ofrecían programas de intercambio en donde tú puedas ir a hacer tu programa AIESEC. Okay. Y entonces yo lo que quería era irme pues para hacer mi práctica profesional en el extranjero y por algún motivo me llamaba mucho la atención irme para Alemania. Me dijeron que Alemania no, porque para Alemania era muy complicado que tomaran personas de acá de Latinoamérica. Entonces, cuando yo apliqué pues a la oferta laboral en Alemania, tuve que competir también con gente me acuerdo que más que todo eran asiáticos. Y yo decía, no, pues yo a veces, o sea, como que uno mismo se sabotea a veces. Uno dice, no, pues yo contra alguien de Taiwán, alguien de Singapur, y uno siente que uno es menos, ¿no? Que, pues como que hasta que llegó un momento en el que me dijeron que no, que el seleccionado había sido yo. Wow. Entonces, mientras me fui para Alemania, dejé el apartamento rentado de manera tradicional para pagar las cuotas. Y cuando regresé de Alemania,
seguí trabajando un tiempo con ellos y después trabajé para una empresa en Estados Unidos y todo ese dinero que yo iba ganando lo inyectaba a uno al apartamento. Yo regresé de Alemania en el 2015, en 2018 ya terminé de pagar la deuda y como ya había terminado de pagar la deuda, entonces ya me quedaba ese flujo disponible y entonces ese 2018 fue el que te dije que había sido trágico porque logré hacer un capital, pero ¿qué hice? Y aquí es, digamos, otro tip que si a alguien le sirve, ojalá que sí, es que uno no se meta en negocios de los que no tiene conocimiento. Si uno no sabe, es mejor no meterse en cosas que uno no maneja. Que no sé, que no conozca y que no controle. Y que no controla, correcto, ¿verdad? Entonces, con ese dinero que yo ya había alcanzado a ahorrar durante gran parte de 2018, yo me metí en una franquicia de comidas rápidas y yo no tenía absolutamente nada de conocimientos ni de restaurantes, ni de comidas, ni de manipulación de alimentos, nada. Pero los números aparentemente eran muy interesantes, muy atractivos. Entonces a ti te venden la idea de que supuestamente vas a vender yo no sé cuántas unidades al día, que todos los días son súper buenos, que mejor dicho, hasta en el peor de los casos, seguía siendo muy rentable. Y entonces yo dije, no, pues este negocio es buenísimo. Y no, o sea, ya cuando yo ya había invertido el dinero y todo, uno se da cuenta que no es cierto. O sea, yo vi que eso cada mes me estaba arrojando era pérdidas porque ni siquiera alcanzaba a cubrir los gastos fijos. Entonces de ahí, los que rescaté fue muy poco y antes perdí dinero. Entonces se me desmoronó todo el plan que tenía. Yo pensaba que en esos 2 años iba a alcanzar a reunir buen dinero para que cuando me entregaran el apartamento, que es este en el techo en el que estoy ahorita viviendo, el crédito que yo fuera a solicitar fuera muy pequeño y se me invirtieron los papeles porque como perdí la plata, entonces ahora ya iba a necesitar pedir más dinero del que inicialmente había pensado que iba a tener que pedir. Y cuando yo hice la solicitud del crédito, ahí fue que me dijeron, esto se me está saliendo de las manos y necesito el conocimiento de un mentor o de alguien que conozca el tema. Entonces tú lograste cerrar ese negocio y ahora vas para el tercero. Esta tercera casa ni siquiera la estaba yo llegué estaba en Cali de hecho y apliqué lo que enseñas en uno de los capítulos del podcast y en el taller también dice, váyase a un sector bueno pero busque una casa que no esté tan bonita y muchas veces yo ni siquiera estaba en plan de comprar otra casa todavía porque me quiero enfocar en la que me van a entregar dentro de poco, un apartamento que me van a entregar el próximo mes, pero esa casa yo todavía no la pensaba comprar, pero yo ya tenía un dinero ahí. La cuarta. No, sería la cuarta negociación, pero el primer apartamento lo tuve que vender para poder pagar acá, para salirme del tema de la VR. Ese fue como para cerrar ese capítulo. Este apartamento en el que estoy ahorita lo pude terminar de pagar porque me quería salir rápido de esa tasa variable. Entonces vendí el apartamento de Cali y pagué la deuda completa aquí. Entonces ya perfecto. Ese no lo tengo y ahorita el próximo mes me van a entregar el segundo, que vendría siendo mi tercera negociación, pero mi segundo inmueble que tengo en este momento, y la casa es la tercera. Y yo llamé y era una casa que no se ve tan bonita, era un jardín infantil hace tiempo, se ve que es como que ya está como a un poquito, el césped se ve que ya está altico, entonces como que no le han puesto mucho cuidado. Ese también es otro consejo que lo aprendí de ti. Cuando tú estás comprando inmuebles, tú estás comprando es el terreno, tú estás comprando es la propiedad como tal. Tú no estás comprando un sanitario, tú no estás comprando una división de vidrio, tú no estás comprando una estufa o una pintura. Tú estás comprando es la propiedad. Entonces yo vi que la casa estaba ahí y yo llamé y yo ya había llamado a otras casas para hacerme la idea de cuánto estaban las casas por allí y estaban alrededor de 280 millones, 300 millones de pesos. Y yo llamé y entonces yo dije voy a aplicar la fórmula que aprendí en taller de bienes raíces y yo dije voy a ofrecer 25%, bueno, ofrecí 30% con 30% de descuento, pero no, al final se hizo la negociación por 210. O sea, con un 27% de descuento. Sí, cercano al 25-27% de descuento. Y aparte me dio facilidad de pago. Entonces, porque yo obviamente no tenía 210 millones. Entonces yo le dije, mira, yo tengo este dinero y porque yo también vi que la persona pues me contó un poco, cuando uno va a ver la casa, también te enseñan en el taller de bienes raíces como cosas que tú puedes ir preguntándole al propietario por qué la está vendiendo, cuál es su motivación, para uno también ir haciendo una estrategia de negociación. Entonces lo que él me explicaba era que él había comprado 2 locales comerciales con una constructora y que las estaba pagando y esa casa, pero como ahorita con el tema de que la inflación está pues por los aires, por las nubes y se le estaba dificultando el tema de poder cumplir con esas obligaciones y ahorita mismo no hay nadie comprando, pues
Bueno, hay gente Sí. comprando, pero Esa, las esa es la ventas, oportunidad que hay ahora. Esa es la oportunidad. ajá, ¿Y cuál es la exacto. estrategia con esa casa? ¿Cuál es la estrategia? Entonces yo dije, ok, este señor, según lo que yo percibo, él necesita vender rápido. Y según veo, aquí como que esta casa, la gente no le está llamando la atención porque la casa se ve que le faltan cositas, está como no tan bonita. Entonces eso hace que las personas no se interesen en comprarle. Y aparte de por sí, la cantidad de compradores que hay ahorita mismo en el mercado, dadas las tasas de interés tan altas, son muy pocos. Entonces, en vista de eso, todo eso, yo le dije, mira, yo tengo este dinero que se lo puedo entregar de una vez para que firmemos promesa de compraventa y toda la cuestión y ya dejemos en firme el negocio. Y como usted me dice que usted está pagando unos locales comerciales, que de todas formas esos no se los van a entregar todavía porque apenas se los están construyendo. Entonces, yo le dije, yo le puedo ir dando mensualmente un dinero y en una fecha que estipulamos, le doy al final, le doy el resto. Entonces me dijo que sí, que no había problema. ¿Y Entonces yo con ya qué hice vas mis a pagar cuentas. el saldo? ¿El resto con qué lo pagas? Lo que yo tengo planeado es que el dinero que le voy a dar mensual ya lo tengo estructurado de que se lo puedo dar de mi bolsillo. Al final sí voy a tener que acudir a un crédito hipotecario. Pero entonces yo ya tengo dos planes. Tengo dos planes. El primero es que si de aquí a mediados del año pronto las tasas han bajado, puedo tomar el crédito hipotecario, que igualmente, aunque estén altas las tasas, de todas formas, yo sé que con los flujos de dinero que tengo ahorita me van a permitir poder hacer abonos fuertes a capital y no me voy a tomar 15 años, lo voy a poder terminar de pagar rápido. Pero en caso de que las tasas sigan estando al mismo nivel que están ahorita, mi segunda estrategia va a ser acudir a familiares, que me preste mi hermano una parte y mi papá otra parte. De hecho, esa es la que sería la más fácil, ¿no? Pero yo en lo particular como que siempre intento buscar y que no tenga que involucrar a mi familia en negocios de préstamos y cosas así. ¿Y qué vas a hacer con esa casa? ¿Renta tradicional o qué? No, tengo esa casa, ¿sabes por qué me gustó? Porque tiene un pedazo de lote que le corresponde a la casa y haciendo pues indagación en el sector, me dicen que allí hay permiso de construcción hasta 4 pisos y de hecho ya hay varias casas en el barrio que están de 3 y 4 pisos. Entonces la casa originalmente tiene 2 pisos, es una unifamiliar de 2 pisos y el lote como tal tiene 94 metros. Entonces lo que yo pensé es no dejarlo como casa unifamiliar, sino sacar apartamentos de allí. O sea, utilizar el lote que tiene adicional para que quede más grande y construir, tal vez, pues por ahora tener los 2 pisos que tiene ahorita y más adelante poderle construir tercero, posiblemente. ¿Y en los 2 pisos puedes sacar 2 apartamentos? En los 2 pisos puedo sacar 6 apartamentos. En los 2 que están. O sea, 3 apartamentos por piso. Y lo puedes ir haciendo poco a poco, no tienes que hacerlo con préstamo. Exacto. No, exacto, eso es lo que estoy pensando hacer. Cuando se cierre la negociación, irle metiendo poco a poco. Entonces lo que pienso es, obviamente no van a ser apartamentos muy grandes, son apartamentos tipo apartaestudios. La ventaja es que el sector en el que está la casa es muy cercano de todo el sector universitario. Entonces, esa es como la estrategia que tengo. O sea que ya vas a pasar en 5 años a 10, 15, 12 puertas fácilmente. Sí, puede ser. ¿Qué le dirías a alguien que dice, no, es que yo no puedo, es que es muy difícil, no, mi familia, bla, 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 para crecer en forma segura con mi raíz? Mira, lo que yo le diría a una persona es que dificultades siempre van a haber, y más aún si de pronto uno es una persona que no viene de cuna de oro, como se conoce coloquialmente, pues es difícil. No vamos a decir que esto es un paseo. Hay gurús pues que te dicen esto es muy fácil. No, fácil no es. No es como que tú metes 1 millón o X cantidad y en 3 meses ya triplicaste la plata. No, eso así no funciona. Es un proyecto a largo plazo. Mira, yo comencé en el 2008 fue que entré a la universidad y solo hasta el 2018 fue que pude tener mi primer apartamento. O sea, que el primero me tomó 10 años. El primero siempre va a ser el más difícil. Pero mira, el primero es más difícil. ¿El segundo te tomó cuánto? El segundo fue más fácil. Se va volviendo una bola de nieve porque ya los apartamentos o las casas que tú vas adquiriendo te van ayudando para comprar el siguiente. Entonces ya cuando compras 2, esas 2 te ayudan a comprar el tercero. Cuando compras 3, ya entre 3 te ayudan a comprar la cuarta y ya era un momento en que ya es bueno, muy una sencillo. Pregunta, Álvaro. ¿Qué certeza hay de 1 a 10 de que tú vas a tener más de 10 propiedades? Certeza total. Total, ¿cierto? Es un problema de tiempo. Bueno, Álvaro, muchas gracias, espectacular, de verdad, muchas gracias. Vas a ser muy, muy exitoso, vas a seguir siendo, porque ya lo eres,
Me encanta tu serenidad, me encanta tu objetividad, me encanta cómo tienes esos valores y esa disciplina. Eso va a hacer de ti una diferencia espectacular. Me siento muy orgulloso de ti, de verdad, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, y a ti que estás viendo esto, mira esa lección de liderazgo que nos dio Álvaro hoy. Realmente me siento impresionado porque él podía tener todas las disculpas y las razones para seguir con una tienda en un barrio modesto, para escuchar a quien dice, no, es que tiene que tener cosas de marca, para pensar que no puede ir a estudiar en Alemania, para pensar que no puede comprar propiedades y pagarlas antes de los 15 años, y para crear un círculo virtuoso que lo va a hacer millonario con certeza. Él sabe que va a ser millonario y tiene la visión de inversionista de tener la paciencia de construir paso a paso sólidamente lo que cualquier persona puede hacer. Mira, no hay persona que no pueda hacerlo, porque lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.